Ya vamos a entrar en materia ya con el tema principal y tiene que ver con los contratos de protección patronal, estos contratos que impiden que los trabajadores que se asocian para poder exigir sus derechos laborales, pues tengan acceso a ellos, pero pues este es un tema también de que nos presentas hoy en nuestra portada de Contralínea. José Reyes, platícanos un poquito al respecto. Así es, Erika, auditorio. Preparamos un trabajo relacionado con el Estado que guarda la legitimación de los contratos de protección en el país, que como se sabe, se originaron a partir de una serie de corrupción e impunidad con que actuaron en complicidad las autoridades laborales y los sindicatos, principalmente los mayoritarios y también los minoritarios a quienes no les interesa, es decir, de más de 10 personas que ya tienen derecho a sindicalizarse, no les interesó regularizar este procedimiento, lo que establece la Ley Federal del Trabajo, de contar con un contrato de colectivo de trabajo que establezca las prestaciones y los derechos de los trabajadores y se revise anualmente para ir incrementando no solo el salario, sino las distintas prestaciones. En ese sentido, platicamos con varios expertos, entre ellos Manuel Fuentes Muñiz, quien es doctor en Derecho por la Universidad del Distrito Federal, y la abogada, permítanme, Aquí tenemos el nombre. Andrea Mendoza, quien nos hablaron al respecto de este fenómeno, considerando que el país, basado en los compromisos que adquirió con el Tratado de Libre Comercio, debe cumplir con la legitimación de por lo menos 550,000 contratos de protección que existen en el país para que de esta manera puedan vigilarse los derechos laborales y se restablezca toda esta ilegalidad que se desarrolló prácticamente durante todo el periodo de 70 años y que permaneció durante el panismo y el regreso de Peña Nieto. Ha sido pues hasta que se empezó a impulsar y a revisar las cláusulas contenidas en el Tratado de Libre Comercio, que ahora es importante y a contratiempo están las autoridades reguladoras de que los sindicatos promuevan, pues, en coordinación con las empresas, esta legitimación de los sindicatos de protección. Un fenómeno, pues, también que forma parte de nuestra historia reciente, Erika. Así es. Estos contratos de protección también son conocidos como sindicatos blancos y en algún momento que también me tocó reportear el tema, pues nos dimos cuenta de que las empresas, las grandes empresas y también aquellas que están vinculadas con el sector empresarial importante en el país, pues lo que hacían era que iban con alguna de las centrales sindicales afiliadas al PRI, sobre todo como era la CTM, la Central de Trabajadores de México, que tuvo durante muchísimo tiempo el control de un importante grupo de trabajadores sindicalizados. Les pedían que ellos hicieran un sindicato, que formaran un sindicato al interior de las empresas para que si en algún momento los trabajadores pretendían organizarse, estos ya no tuvieran oportunidad de afiliarse ante dar nota ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y con este tipo de mecanismos, pues estas organizaciones priistas rompían con este derecho que tienen los trabajadores de formarse, de organizarse y exigir, por supuesto, sus derechos laborales. En esta investigación que nos presentas, nos dices que hasta el 21 de agosto de este año solo se habían legitimado 5,381 contratos de un escenario de 550,000 que se tienen que legitimar
en el marco del Tratado de Libre Comercio. Y esto solo representa el 0.97% de los contratos que tienen que llevarse a cabo. Y aquí me gustaría que nos comentaras, José Reyes, ha habido como mucho cuestionamiento también en torno al trabajo que ha hecho pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que encabeza Luisa María Alcalde, sobre todo con todo este proceso que también se llevó a cabo en el Sindicato de Petróleos Mexicanos. ¿Qué es lo que está pasando en torno a este tema? ¿Por qué no se avanza más? ¿La Secretaría qué papel tiene al respecto? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de un órgano autónomo que se creó específicamente para regular los sindicatos de protección, no, digamos que no tiene autoridad para obligar a las empresas o sindicatos a que legitimen, es decir, que pasen de contratos de protección o ilegales a contratos colectivos de trabajo, como establece el artículo 23 de la Constitución y la ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, resulta difícil y por eso la mínima cantidad de contratos que se han legitimado hasta el momento, pues porque a los empresarios, por supuesto que no les interesa, y menos a los sindicatos charros, como se les conoce popularmente, que se legitimen los contratos porque se verán obligados a cumplir con la Ley Federal del Trabajo. No solo eso, sino que tiene alcance ya de manera internacional en algunos, pues, de los apartados de la misma, no en todo, sobre todo en la parte de los salarios que tienen que ser, digamos, prácticamente, si no homologados, sí se tienen que acercar a lo que perciben obreros en Estados Unidos y en Canadá. En ese sentido, las autoridades, pues, tendrán que responder, el gobierno federal en este caso, tendrá que responder qué va a pasar, pues, una vez que no se cumpla con la fecha establecida para regularizar más de 500,000 de contratos de protección en nuestro país. Erika. Así es, y bueno, vemos que el hecho de que solo el 0.97% de los contratos colectivos de trabajo haya sido legitimado hasta ahora, pues plantea un escenario en el que se prevé que seguirán existiendo estos contratos de protección, pero también que los colectivos desaparezcan. La ley señala que se dan por terminado estos contratos hasta que haya una reactivación por parte de los trabajadores y hasta lograr un nuevo contrato colectivo de trabajo. Esto, según lo que pues te han comentado los expertos en derecho y en derecho laboral. El escenario que tú ves en materia laboral, ¿cuál es? ¿Los trabajadores realmente estamos o están en las empresas, pues con esta intención de conformarse, de organizarse en sindicatos? Yo percibo que ya lo ven como un tema viejo, pero esa es mi percepción. Hay diversos factores que determinan esta condición de que prevalezcan los contratos de protección. En primer lugar, a los sindicatos no les interesa, menos a las empresas y menos a los trabajadores. A estos últimos lo que les interesa es mantener su trabajo, en virtud de que cualquier intento de organización, no solo independiente, como ocurrió con los trabajadores automotrices de Silao, que se despojaron pues del charrismo sindical en marzo pasado y fueron reconocidos incluso por la Organización de Trabajadores de Estados Unidos mediante un premio que se les otorgó por este hecho inédito, y crearon un sindicato independiente, verdaderamente independiente, de las autoridades, pues, y de la empresa. En ese sentido, resulta difícil y se ve un negro panorama. Yo diría que con esta cuestión, los trabajadores, por decirlo de alguna manera, pasarían de la sartén a la lumbre, una vez que no se regularicen los contratos colectivos los contratos de protección. Lo que va a suceder es que pues tendrán que hacer su esfuerzo
los trabajadores si quieren que se les reconozcan sus derechos para pasar a formar y a discutir cada uno en sus empresas o a través de las centrales los respectivos sindicatos, eh, los respectivos contratos colectivos de trabajo. De otra manera, no se ve cómo pudiera, digamos, resolverse este compromiso contraído, pues, a partir de la reforma laboral del 2019 y el compromiso internacional a través del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, una de las entrevistadas que tuviste es Andrea Medriself Mendoza Pérez. Ella es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, quien pues comentó que no se le puede atribuir la culpa de la mínima cantidad de contratos colectivos legitimados a las autoridades laborales. Son los sindicatos, empresas y trabajadores resistentes a la nueva cultura sindical, porque se le obliga al trabajador a estar más informado sobre las condiciones del país, de la industria y de su empresa, por lo que el futuro de la vida sindical dependerá de los trabajadores, incluso cuando parte de ellos estén o no preparados. Un tema pues importante, porque creo que en los últimos tiempos, como ya lo veníamos comentando, además de esta cultura, por así decirlo, o trampas que se llevaron a cabo por parte de las centrales priistas para conformar estos sindicatos de protección, pues desalentaron mucho que los trabajadores se organizaran y pidieran o exigieran sus derechos laborales. Otro de los temas que se tocan en esta investigación que nos presenta José Reyes es como el outsourcing, este mecanismo de subcontratación que hay en las empresas, porque todavía no se acaba. Fueron también muchísimos años en los que pues las empresas tenían o a otras empresas contratadas para evadir el pago de los derechos laborales de los trabajadores que prestaban los servicios a sus compañías. El outsourcing es otra de las trampas que tienen en esta nueva etapa de la vida sindical. Lo que comenta José Reyes en esta investigación, que es un asunto que se suma a la restricción de derechos y que, aunque la reforma laboral prohibió la subcontratación, también la permitió, y actualmente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social existen 121,176 empresas subcontratistas registradas, con un promedio de 50 trabajadores registrados por cada una, es decir, 6,058,800 trabajadores atrapados en empresas subcontratistas, señala Manuel Fuentes Muñiz, a quien tendremos más adelante en entrevista en vivo. Estamos esperando poder contactarlo. Parece que hay algunos problemas con la comunicación, pero seguimos con el tema. Pues en estas empresas subcontratistas no participaban los sindicatos, ni hay contratos colectivos de trabajo. Por eso son precisamente el mejor antídoto para evitar algún tipo de contratación colectiva. En estas empresas, como muchos conocemos de este esquema, se llevaban a cabo este tipo de contratos prácticamente a corto plazo, no se les daba ninguna garantía o servicio o prestaciones a los trabajadores. Se tenían estos contratos limitados para que la gente estuviera firmando, cada que se venciera. Había contratos hasta de una semana, lo que no permitía generar antigüedad en las empresas, y esto era totalmente pues permitido en las administraciones anteriores. Ahora creo que pues esta cifra que nos da el doctor Manuel Fuentes también tiene que ver justo con que no se ha podido concluir con todos estos mecanismos de subcontratación que había registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando comenzó esta administración, pero sin duda ha sido uno de los temas que más le ha interesado a este gobierno y que pues ha dado
en el traste con algunas empresas que incluso al principio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estaban muy inconformes, muy molestos con esta propuesta de que se quitara este mecanismo de subcontratación, porque para los empresarios, por supuesto, que era una gran ventaja no dar prestaciones, no dar pues sí, estos garantizar los derechos laborales que tienen los trabajadores y pues por eso es que pues sí, avanzaban con este tipo de empresas outsourcing. En estas empresas, pues muchos empresarios no querían tener tratos con los sindicatos porque estos les estorbaban y su ausencia pues les permitía imponer estas condiciones desventajosas para sus trabajadores. Esto es, salarios bajos, no darlos de alta ante el Seguro Social, ni otorgarles las prestaciones de ley, como te lo comentó para este trabajo el doctor Manuel Fuentes Muñiz José Reyes. En efecto, perdóname, Erika, el tema es de suma relevancia. Teníamos previsto una comunicación con el doctor Manuel Fuentes, sin embargo, algo ha ocurrido. Esperemos que antes de que concluya el programa podamos tener contacto con él. Hay que decir, pues, que a pesar de la reforma laboral, en promedio de cada 10 contratos colectivos de trabajo, 9 son de protección. Nos dijo este experto en materia laboral con 48 años de litigar en los estrados de las juntas de conciliación y arbitraje y representante de 80,000 labriegos de San Quintín, a quienes también pues está asesorando para que puedan tener sus derechos como lo establece la ley. Señaló que esto plantea un escenario complejo. Nos dijo pues que significa que el 90% de los trabajadores carecen de un contrato colectivo de trabajo real y de un sindicato real. Sin embargo, dijo, hay una inercia de que estos contratos se den por terminados el 1 de mayo del 2023, como establece la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué va a pasar entonces? Nos contó Fuentes Muñiz. Los patrones están esperando solicitar una constancia de representatividad con el 30% de las firmas de los trabajadores para pactar el contrato con un sindicato de su preferencia, indica también el licenciado en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otro lado, Andrea Mendoza, que es miembro de la Federación Obrera Nacionalista, una federación sui generis, toda vez que se ha dedicado a regularizar este tipo de contratos, también coincide con Manuel Fuentes de que es una inercia, pues, que se trae ya de muchísimos años y que será difícil lograr para el plazo establecido que se pueda, digamos, cumplir con la norma, con el compromiso que establece la reforma laboral y el compromiso en el marco del Tratado de Libre Comercio. También Fuentes Muñiz nos dio a conocer que el entorno desde el punto de vista oficial prevalecen condiciones tampoco no muy idóneas para que esto se llegue a un buen puerto, toda vez que en las juntas especiales de conciliación y arbitraje, por ejemplo en la Ciudad de México, hay 22, las cuales tienen que cerrar 70 casos diarios en promedio. Sin embargo, un juez laboral solo puede hacer 3 audiencias diarias. Eso nos da una idea de cómo está de complejo la acumulación de expedientes que tiene la Junta Local, la falta de presupuesto, el recorte de casi el 50% que registró la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que puedan funcionar bien los inspectores, acudan a las empresas y hablen pues con los sindicatos para orientarlos en la forma en que deben de cumplir la legitimación de los contratos de protección. En el caso de la Ciudad de México será el 3 de octubre
que ya tendría que haber un número suficiente de jueces para atender este problema, con presupuesto suficiente para que haya una justicia laboral acorde con los compromisos del Tratado de Libre Comercio, una justicia independiente del gobierno. Sin embargo, dijo Fuentes Muñiz, hace 6 meses encontraron 20,000 expedientes que no se habían podido notificar a las partes y no hay actuarios ni presupuesto para contratar nuevo personal. Así las cosas, Erika Ramírez. Pues es terrible este escenario, sobre todo pensando en escenarios como los que viven los jornaleros agrícolas de San Quintín, estos jornaleros que también están siendo representados por el doctor Manuel Fuentes ante las instancias correspondientes para resolver un problema de condiciones laborales que desafortunadamente parece que no cambian o que están a marchas forzadas, están en procesos lentos. Comentarle a la audiencia que en Contralínea hemos documentado pues cuáles son las condiciones de vida. En algún momento nuestro compañero Sósimo Camacho hizo todo este recorrido de los jornaleros agrícolas que salen de la montaña de Guerrero, salen en camionetas de redilas y llegan a estos campos jornaleros de San Quintín, en donde Sósimo Camacho pudo documentar a través de una crónica extraordinaria pues las condiciones de vida que se asemejan a los periodos de esclavitud, a los periodos donde estaba prácticamente la tienda de raya dominando sobre los trabajadores que trabajaban de una manera esclavizada en estos campos de San Quintín, Baja California. Y en esta investigación que tú nos presentas, nos indicas que hay 80,000 jornaleros y no hay presencia de inspectores federales de la Secretaría del Trabajo. Solamente hay inspectores locales, pero también tienen un problema de carencia de vehículos o condiciones para revisar pues esta explotación que están sufriendo los trabajadores en estos campos, que hay que decirlo también, son campos que tienen empresas de Estados Unidos. Así es, Erika, lamentable el hecho. Recibimos un mensaje del doctor Manuel Fuentes, quien se disculpa por no estar con nosotros debido a un imprevisto. De todas maneras, le mandamos un afectuoso saludo y en otra ocasión esperamos contar con su presencia. Por su parte, la abogada Andrea Mendoza nos explicó que acabar con los contratos de protección es un desafío, un enorme desafío, no solo para los sindicatos que deben concientizar y empoderar a sus trabajadores. Estableció que si llegamos a la fecha límite y los contratos colectivos se darán por terminados y no habrá una representación sindical, entonces las empresas tendrán que negociar de manera individual con cada trabajador sus condiciones de trabajo. Aquí está la clave en donde pues se quedarán más vulnerables los trabajadores frente a los empresarios, por supuesto siempre más voraces y más reacios a otorgar mejores prestaciones laborales y mejores salarios. Dijo que el gobierno no obliga a legitimar los contratos de protección, sino que solo abre las puertas para que esto se lleve a cabo a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues es un proceso opcional y si no se realiza no hay ninguna sanción. Es decir, dijo textualmente la abogada Mendoza, es una responsabilidad de ambas partes. El sindicato tiene que tener la iniciativa de acercarse a la empresa, explicar el procedimiento, las consecuencias de hacerlo y de no hacerlo. La empresa tiene que dar las facilidades para hablar con los trabajadores, explicarles el proceso y en qué consiste la reforma laboral. Y también para entregar el contrato colectivo de trabajo y que ellos tengan conocimiento de sus prestaciones. Lamentablemente, todas las industrias tienen complicaciones para el proceso de legitimación, porque detiene su actividad. Otras no lo hacen por la situación económica, no saben si el próximo año todavía tendrán trabajadores o porque no quieren que un trabajador se entere de las prestaciones de su contrato colectivo.
Es decir, algo verdaderamente sorprendente, que todo el mundo ya lo sabe, pero los obreros carentes no solo de una organización independiente y representativa, sino de una conciencia de clase que les permita organizarse y sacudirse pues de la férula de los sindicatos charros, ha permitido esta situación de explotación por parte de los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana, así como en otros organismos empresariales del país. Así es, José Reyes. Y bueno, también en este contexto pones el ejemplo de que en Oaxaca, por ejemplo, solamente existe un juez para atender toda la problemática laboral que hay en el estado. Hay lugares donde todo depende de los recursos de la federación y esto pues obviamente complica todas las cosas que pues tienen que ver con los derechos laborales y permiten el abuso de pues sí, de los trabajadores que pues están buscando la manera de vivir en estos estados como Oaxaca, que es uno de los más pobres que hay en el país. Aprovechan todas las condiciones que tienen pues las personas para exigirles sin darles las debidas prestaciones laborales, los derechos a los que tienen por ley y pues con un solo juez no hay quien los defienda prácticamente. Así es, Erika Ramírez. Perdón, el tema da para mucho. Hay que decir, pues, que la abogada Mendoza Pérez recordó que el principio de libertad y democracia sindical se incluyeron en la reforma laboral del 19 como una obligación adquirida por México en el Tratado de Libre Comercio, a partir del cual, dijo, se deben aprobar y ratificar los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Y como parte de este proceso se prevé la legitimación de contratos colectivos, así como la elección de las directivas sindicales y revisiones contractuales sujetas a votación por parte de los trabajadores. Previo a la reforma del 19, no existía un sindicalismo tangible en México. La mayoría de los contratos eran y siguen siendo de protección y no velaban ni velan por los intereses de los trabajadores. Por el contrario, dijo Mendoza, la abogada, los contratos se enfocaban a proteger a la empresa de agresiones externas. Ahora, dijo, el mayor de los retos para estos sindicatos es transformar sus ideales y principios para enfocarse en el trabajador y dar un paso en favor de la transformación del sindicalismo en México. Destacó que en medio de la contingencia sanitaria, las empresas se rehusaron a legitimar los contratos colectivos, es decir, un nuevo pretexto obligado pues por este fenómeno mundial y que derivó en la quiebra de 1.6 millones de empresas en México entre octubre de 2020 y julio de 2021 para rematar la situación. Es decir, estamos frente a un tema muy complejo, complicado, pero que finalmente tendrá que resolverse en el transcurso de el tiempo para cumplir pues con la ley y con el Tratado de Libre Comercio. Así es, y bueno, esta especialista en la materia señala que pues ella espera que el próximo año muchos sindicatos y empresas vean la situación en la que estamos y empiecen a legitimar estos, pues sí, organismos que lo que hacen es proteger los derechos laborales. Una preocupación que tiene es que pues no sabe si se va a tener la capacidad para llevar a cabo la legitimación de todos los contratos que se soliciten para 2023 y refiere que en el caso de Estados Unidos o Canadá solicitarán el mecanismo de solución rápida porque México incumplió con las obligaciones de la reforma y esto podría provocar que se formara un panel arbitral para determinar sanciones. Estos paneles de los que hemos escuchado últimamente porque Estados Unidos y Canadá, donde estamos involucrados en el Tratado de Libre Comercio,
pues ellos tienen otras condiciones y quieren también otros beneficios para sus países. Hay que comentar que en Estados Unidos, por ejemplo, pues el movimiento sindical es muy fuerte y no permiten que pues se cometan ciertas arbitrariedades para los trabajadores estadounidenses, y por eso es que también pues permiten que muchos migrantes lleguen a trabajar con menores condiciones y derechos laborales a algunas empresas. En efecto, Erika, el contexto del país indica pues que no va a ser fácil eh, cumplir con este compromiso de regular los sindicatos de protección. Mendoza Pérez nos dijo pues que las ventajas de que se legitime el contrato colectivo es que los trabajadores tengan una organización que apoye y haga presión para mejorar sus prestaciones. En ese sentido, indicó que los riesgos que significa la no legitimación es que los trabajadores no tendrán representatividad y no habrá quien los defienda ante abusos por parte del patrón. Advierte que los trabajadores harán paros, huelgas, presión de manera exagerada para obtener los beneficios que desean, sin poner en balance los beneficios que obtendrían a largo plazo con apoyo de la empresa. La abogada vaticina que se van a extinguir muchos sindicatos de este tipo. El futuro es incierto. No sabemos cómo se transformará el sindicalismo en México, pero ahorita tenemos que hacer todo lo posible por legitimar los contratos y que los trabajadores queden protegidos bajo un contrato colectivo. Lo correcto sería que aquellas empresas en donde se dio por terminado el contrato, porque no fue legitimado, los trabajadores se organicen, soliciten el registro y se creen su propio sindicato. Ya no de las grandes federaciones, sino de aquellos, sino que ellos se organicen y hagan su sindicato, pues la autoridad como tal no puede obligar a un particular a legitimar un contrato. Remató Mendoza Pérez. Es decir, eso nos lleva pues a concluir que los trabajadores seguirán inermes ante este negro panorama que se avecina ante el incumplimiento de la legitimación de más de 500,000 de contratos de protección y pues seguirán los empresarios haciendo de las suyas, imponiendo sus condiciones, incluso en complicidad con vivales, con sindicatos registrados, incluso con sindicatos aún blancos, que quedan muchos, sobre todo en el outsourcing, como señaló Erika hace un rato. En ese sentido, pues hay que esperar, porque este tipo de temas tampoco son para resolverse de la noche a la mañana, en función pues de que se necesitan las condiciones indispensables para que se den. Es decir, una representación fuerte, combativa y con claridad de lo que tiene que hacer para negociar con los empresarios. La decisión de los trabajadores para tomarla y llevar a cabo esa legitimación y tener en cuenta que eso va a mejorar sus condiciones de vida y sus salarios, y por parte del Estado otorgar más presupuesto a las instancias que coordinan este proceso de legitimación de los contratos de protección para que puedan hacer su trabajo con mayor solvencia y con menos presiones, y incluso se contrate a más jueces, toda vez que existe un déficit impresionante de jueces en materia laboral, en tanto federal como local, que resuelvan el rezago impresionante que hay de demandas laborales en las juntas locales pues de los estados y federal. Hasta ahí, Erika, el tema de los contratos de protección. Otro de los especialistas que se han, pues sí, que han hecho varios estudios con respecto a estos contratos de protección sindical es Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y él en uno de los trabajos pues nos permite o nos deja ver los conceptos de los que ya hemos hablado en este programa, pero que yo considero que hay que puntualizar con
hay que ser más puntuales en este sentido. Nos habla de que los sindicatos, pues que debieran de representar los intereses colectivos de los trabajadores y debieran estar bajo instancias de protección y defensa de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, pues actualmente se han convertido en aparatos corporativos en manos de las direcciones sindicales y distantes de los intereses de los trabajadores. Ser director sindical se ha convertido en una ocupación que permite ejercer el poder político y económico, y esto conlleva el que quienes acceden a ello generen sus propios intereses que ocupan lugares prioritarios respecto de los que representan. Y aquí pues me hace pensar en uno de los líderes sindicales que lleva muchísimos años al frente de esta dirección, que es Víctor Flores, el que está al frente de los trabajadores ferrocarrileros, que tiene ya decenas y decenas de años, y vemos que pues permitió prácticamente que los trabajadores de este ramo pues se fueran diluyendo, fueran perdiendo sus derechos, pero veíamos a este personaje cuando le tocaba estar en la Cámara de Diputados, por ejemplo, como legislador, pues lleno de cadenas de oro y con guaruras resguardando su protección. Así como lo comenta José Alfonso Bouzas, pues estos líderes sindicales han hecho componendas con el sector empresarial que no permiten que los trabajadores tengan acceso a sus derechos que por ley les corresponderían. José Reyes. Así es, Erika, lamentable la situación que enfrentan los trabajadores, tomando en consideración que históricamente, como tú lo señalas, Sindicato Ferrocarrilero y otros, los telefonistas, lo que se denominó en un momento determinado en la década de los 90 como el nuevo sindicalismo, que se había apartado pues del sindicalismo tradicional charro, de las organizaciones corporativas del Congreso del Trabajo, digamos que integradas prácticamente al sistema y que acordaban contratos de manera directa con las diversas empresas y sus dueños. Esto también hay que señalar que hay responsabilidad también no solo de los líderes sindicales charros, sino de distintas organizaciones partidistas que no han sido capaces, pues, porque hay que reconocer que el sindicalismo en general es la lucha economicista de los trabajadores, y los trabajadores por sí mismos resulta difícil que se levanten si no existe, digamos, quien los conduzca, los organice, los concientice para que puedan tomar la decisión. Eso ya prácticamente lo habían establecido los teóricos, pues, de las ciencias sociales, que los trabajadores por sí mismos no se podían levantar de los cabellos, como decía Lenin, en el quehacer. Es decir, tiene que ser un órgano partidista quien tome las riendas de la organización laboral a nivel nacional y pueda de esa manera sacudirse el yugo patronal, ya no digamos para poder exigir que se cumpla con la ley y la ley federal del trabajo, sino incluso para poder llevar adelante mayores reformas de mayor calado que puedan contribuir a menguar la desigualdad y la pobreza que hay en México y en la clase obrera, la que incluso es la que aporta a través de la plusvalía extraída con el no pago de las horas que trabaja en las fábricas, para que se enriquezcan pues los dueños de las grandes empresas y cuya ambición no tiene límites, al grado pues de que han llegado ya no a invertir en el aparato productivo, sino en especular en los bancos y en la escala financiera para hacer reproducir sus capitales, tal y como lo prevían también los teóricos
de sociales que ocurriría desde tiempos inmemoriales, prácticamente desde que Adam Smith y David Ricardo lo establecieron en su documento de del siglo XIX. Así es, y bueno, también en este concepto, pues sí, en estos conceptos de los que estamos hablando, el doctor Bouzas nos habla de el concepto empresarial y nos dice que la cultura empresarial socialmente responsable es un concepto de origen, pues obviamente generado por las compañías, todas ellas distante de una idea de concertación social, idea unilateral y en el mejor de los casos vertical en manos del aparato de gobierno que simplemente desde una visión caritativa enfrenta una necesidad social en la que pues el Estado benefactor pues participa. Formas de disfrazar las palabras que tienen actualmente los empresarios y que hablan de empresas socialmente responsables en este discurso que está, pues sí, bajo este manto de protección que dejó el neoliberalismo y que impide que los trabajadores tengan acceso pues sí, a sus beneficios que les corresponden y que pues es herencia de todo este sistema que se vino corrompiendo a través de los años y que fue permitido en esta época de los gobiernos neoliberales en México.